Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla aquí en este hermoso lugar. Es el espacio emprendedor de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Michoacán. El día de hoy vamos a tratar un tema poco conocido y por lo tanto poco difundido. Se trata de la importancia de la economía urbana. La economía urbana, como ustedes van a empezar a ver conmigo, vamos a tener este diálogo en términos de qué es, cómo se usa, con qué fines prácticos podemos desarrollarla. Es el contenido que vamos a estar trabajando el día de hoy. Agradezco mucho que nos hayan hecho la invitación a la Universidad Latina de América aquí, a Espacio Emprendedor, particularmente un servidor, el doctor Rafael Huacuz Elías, coordinador de la maestría en Desarrollo Territorial y Urbano de la universidad. El contenido de la presentación del día de hoy va a girar en función de 4 elementos fundamentales. Básicamente vamos a hablar acerca de la definición y algunos conceptos generales sobre el tema de la economía urbana. Al mismo tiempo vamos a analizar algunas de las macrotendencias que están afectando nuestra vida cotidiana. Asimismo, una serie de retos y desafíos que tenemos por delante en términos urbanos, y cerraré mi presentación el día de hoy con una reflexión final, y si al mismo tiempo hay la posibilidad de dialogar con ustedes, desde luego lo estaremos haciendo. Para iniciar el tema de definición y conceptos respecto al tema, primero que sepan ustedes que la economía es una ciencia social que está estudiando la extracción, producción, intercambio y distribución, así como consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas, mediante, desde luego, recursos limitados en el mundo y la forma en cómo las personas, las sociedades, prosperan y funcionan para hacer mayormente eficiente todos los factores alrededor de los sistemas productivos de la sociedad. En términos urbanos, el urbano es un adjetivo que se usa para indicar algo que es perteneciente o relativo a la ciudad. La palabra como tal proviene de un vocablo latín, urbanus, y que podríamos también señalarlo como el antónimo de lo rural, que no es rural, entonces es urbano. Por tanto, la economía urbana es una rama del urbanismo que, mediante las herramientas analíticas de la economía, está explicando la organización socioespacial de las ciudades para abordar los temas de la economía que le son inherentes. La ciudad, en ese sentido, vamos a decir que es un conjunto de edificios y calles en donde se concentra una gran cantidad de población. Por ejemplo, en el caso de Morelia, pues tenemos una zona metropolitana con más de 1 millón de habitantes que están viviendo de los beneficios que le ofrece una economía de escala, ya que la vida en la ciudad tiende a aumentar la productividad y aumentar la capacidad innovadora. Existen una serie de estudios que están demostrando cómo hay una coincidencia espacio-temporal de los procesos de urbanización con el desarrollo económico. Una ciudad pujante que tiene infraestructura, que tiene servicios, está siendo buscada por la sociedad para vivir en estos espacios. Por eso el país está viviendo un proceso de alta urbanización en México. ¿Qué ocurre o qué está ocurriendo en nuestras ciudades? Estamos pasando por un proceso histórico de terciarización económica. Las ciudades se terciarizan, es decir, tienen mayor incidencia sobre la actividad de esos servicios. Pasamos de actividades primarias como la agricultura o la minería, y en algunos casos brincamos la actividad secundaria, pero aún con todo tenemos construcción, tenemos manufactura dentro de las actividades secundarias. Sin embargo, el grueso de la economía nacional está en los servicios. Como lo vamos a ver en esta gráfica, más del 60% de la economía nacional
en función de los servicios. Muy poco del proceso económico, del motor económico de nuestra vida cotidiana se encuentra en el campo y un poco menos en la parte del sector secundario. Básicamente, la economía está terciarizada. ¿En dónde están esos servicios terciarios? Los servicios terciarios está sector inmobiliario, comercio, en el turismo, por ejemplo, es una alta actividad terciaria con más del 30%. Los sistemas de transportes también es una actividad terciaria y están reflejados en ese sector terciario de la economía nacional. Bueno, déjenme mostrarles que producto de esa hiperconcentración de espacios, de esa hiperconcentración social en las ciudades, pues los efectos adversos, como es el COVID, han venido a generar un impacto negativo de la economía de las ciudades, con caídas abruptas en los sistemas comerciales de los servicios. El gran reto que tenemos por delante es entender las características de la economía urbana para hacer incrementos en estas curvas negativas que se presentan actualmente por la crisis económica que vivimos a nivel global. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde se mueve el mundo? Es una pregunta que nos hacemos en función de las macrotendencias que estamos viviendo. ¿Hacia dónde va el mundo? Déjenme comentarles primero las megatendencias es la dirección que toma simultáneamente varios aspectos de la sociedad. Por ejemplo, el aspecto tecnológico, el sistema productivo, ya sabemos, lo acabamos de decir, el sistema productivo está terciarizado, los nuevos productos, las nuevas preferencias del consumo que ahora se vuelven preferencias más sustentables, más ecológicas, los comportamientos de los mercados, por ejemplo, cuyo impacto es perceptible prácticamente a nivel global. No importa la sociedad en donde se den estos impactos. Bueno, una de las grandes megatendencias que vivimos actualmente es el cambio climático y que va a requerir inversiones millonarias en la infraestructura urbana, en la infraestructura de las ciudades, para volver a las ciudades resilientes y para tener infraestructura verde, infraestructura que ayude a reducir el impacto del cambio climático en la vida urbana de la población. Esa es una megatendencia a nivel global que no podemos escapar de ella y que nos está afectando el día de hoy. Otra gran tendencia en este sentido es una sociedad global interconectada. Todos somos parte de la comunidad global de Internet y podemos aprender, saber o conocer lo que ocurre en cualquier otro lugar del mundo por el simple hecho de estar conectado a una red de computadora. Es una gran tendencia de una sociedad global interconectada. El mundo es un gran centro comercial. Nos dimos cuenta tras la pandemia que no era necesario salir, ir a visitar una tienda de conveniencia, un gran supermercado, para adquirir bienes o servicios. Ellos pueden llegar hasta nuestro hogar. Podemos conectar nuestra computadora, hacer un pedido y inmediatamente al día siguiente ya puede estar con nosotros lo que buscamos, lo que compramos en este mundo interconectado como un gran centro de consumo global. Otra de las grandes megatendencias, desde luego, todo lo que tiene que ver con la robotización, con la robótica, con la tecnología, es una gran tendencia. Cada vez vemos el impacto de los sistemas tecnológicos, de los sistemas robóticos en nuestra vida cotidiana y seguramente en los próximos años van a tener un papel fundamental en los procesos socioeconómicos de nuestras ciudades. Otro aspecto que quiero destacar en estas grandes tendencias globales es el cambio generacional en el que nos encontramos y en una perspectiva, por ejemplo, en 10 años. Lo que estamos viendo es que en los próximos años, una serie de generaciones que nacieron en los años 40, nacieron, por ejemplo, en los 60 a los 80, la generación X,
pues va a ser una población envejecida. La generación de los baby boomers, los nacidos durante los años 50, esta generación conocida como baby boomers, pues va a ser la menos, pero va a estar todavía presente en, por ejemplo, el 2031. ¿Qué va a pasar con esas tres generaciones que vemos aquí? Lo que va a ocurrir, van a demandar servicios sociales, servicios urbanos, porque va a ser una población envejecida y no estamos construyendo la infraestructura urbana para atender a una población envejecida que va a ser mayoritariamente presente en los próximos años. Por otro lado, en esta década y en los años venideros, vamos a estar siendo administrados, gobernados o manejados en general a nivel global por dos generaciones muy particulares. La generación ya conocida como los millennials, ¿no? Que van a tener en la próxima década entre 35 y 50 años, y la generación Z, los nacidos del 97 al 2012, que van a ser los jóvenes que van a estar pujando por necesidades muy particulares. Van a tener entre 19 a 34 años. Este análisis demográfico me permite al día de hoy tomar decisiones muy particulares en términos de la economía de mi ciudad, en términos de dónde estoy poniendo recursos, dónde estoy haciendo obra y qué características tiene esta obra. ¿Cuáles son los retos y los desafíos a los que se van a enfrentar con estas megatendencias, con estas características poblacionales, la sociedad en los próximos años? Bueno, ya está presente el día de hoy. Estamos viendo, por un lado, una tendencia de una economía global, una economía de libre mercado, un neoliberalismo económico que ha desregulado, desarticulado todos los sistemas del Estado y que de alguna manera también termina el proceso del trabajo asalariado. Vemos un cambio a un trabajo no asalariado, con una microeconomía local impactada por los sistemas macroeconómicos y que requiere que tengamos una balanza en mayor equilibrio. Es decir, necesitamos incrementar la eficiencia de las variables económicas locales con una política continua articulada en donde se vuelvan a enlazar los eslabones de los sistemas productivos nacionales, donde no estén desarticulados, en donde regrese nuevamente un Estado, llamémosle benefactor, a garantizar ciertos elementos de proteccionismo para la economía local, fundamental, para evitar políticas discontinuas, para evitar las incapacidades desde los gobiernos locales, desde las ciudades locales que están intentando balancear esta económica, porque sabemos del contrato social destruido por una economía 100% neoliberal. Ante ese fenómeno, bueno, ese es un diagnóstico que se hizo en su momento en el Colegio de México. Yo le agregué una serie de variables más para intentar entender en dónde nos encontramos y qué pasos tenemos que hacer para salir de estas características negativas. Por ejemplo, hay que invertir más en un gasto social en México, que es muy bajo, de los más bajos que existen para la OCDE o para la CEPAL, de los países de orden de esta naturaleza. Un sistema educativo que es altamente desigual, tenemos que buscar mecanismos para equilibrar ese sistema. En México se está invirtiendo muy poco en esquemas de salud y lo hemos visto, sistemas de salud a veces superados por pandemias como las que estamos sufriendo, o el sistema de seguridad que está sumamente fragmentado, ¿no? Ahí tenemos que invertir más. No hay un gasto de un seguro de desempleo, por ejemplo. Los servicios de cuidado infantil son insuficientes. No estamos haciendo un análisis espacial para establecer la obra pública que se hace en la ciudad. No estamos haciendo acupuntura urbana, mucho menos estamos haciendo urbanismo táctico. Las obras se desarrollan bajo ciertos criterios, bajo ciertos principios que no están analizando de manera conjunta el territorio con la sociedad. Tenemos en ese sentido
muy poca resiliencia urbana ante los efectos adversos que les platicaba del cambio climático como una tendencia global. No estamos generando las condiciones necesarias para una resiliencia urbana. Les comentaba, México, en términos del gasto que hacen todos los países pertenecientes a la OCDE, somos los que menos estamos invirtiendo en el tema de servicios sociales. Es el que menos invierte. Aquí se ven tres barras sobre la gráfica, el año 2005, 2010, 2015, y vemos un ligero incremento en el gasto, pero muy por debajo de países como España, Francia, Grecia, Portugal, ya no se diga Japón, Estados Unidos, etcétera, en lo que invierte en gasto social para su población. Y como parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, México no ocupa un lugar principal en gasto social. Estamos muy por debajo de países como Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Perú, etcétera. Quiere decir que necesitamos incrementar el gasto social en los servicios que previamente he señalado en nuestras ciudades para fortalecer los aspectos de la economía urbana del territorio. Este mapa muestra un poco la desigualdad socioespacial que vive el territorio nacional. Una desigualdad concentrada principalmente en los estados del sureste, en donde Michoacán no escapa de ese análisis crítico en términos del rezago social que tenemos con la población. Este mapa nos da una idea muy clara de los grandes desafíos y retos que tenemos por delante, porque además es en estas regiones centrales donde se concentra la mayoría de la población mexicana, por el orden de los 130 millones de mexicanos y unos 4,5 millones, un poco más, para el estado de Michoacán. Esta nota se me hizo relevante y la quise mostrar porque ha sido un tema de la semana, de días pasados, en donde demuestra que tras la crisis que vivimos, la crisis sanitaria, se ha incrementado el número de pobres en el país. Hay un problema con la política social que está haciendo este país, que no está siendo eficiente y que no está observando los procesos territoriales que vive México. México ha incrementado el número de pobres, el mayor número de pobres se encuentran ya no solo en zonas rurales, sino también en las zonas urbanas, porque la población migró de zonas rurales por falta de oportunidades y de servicios a las zonas urbanas. 80% de la población mexicana concentrada en ciudades. Ahí es donde está el gran problema y bueno, pues los rezagos de la pobreza nos hacen revirar por lo menos 10 años la política social perdida, una década nuevamente, una década perdida en el territorio. El Sistema Nacional de Ciudades nos muestra, ¿no?, más de 400 ciudades en el territorio, por eso la importancia del tema de la economía urbana, de cómo se mueve la economía en estos territorios urbanos, porque hay una hiperconcentración de población en manchas urbanas, sobre todo en el centro del territorio nacional. Hay 74 metrópolis declaradas al día de hoy, 132 conurbaciones y 195 centros urbanos, por eso la importancia de este tema. Algunos indicadores por ejemplo, de la metropolización, les decía, para el 2010 solamente había declaradas 57 zonas metropolitanas, al día de hoy ya hay 74 zonas metropolitanas con una población en millones de habitantes de más de 90 millones de habitantes en esas zonas, en esas 401 ciudades y representan un porcentaje del 74% de la población nacional. Lo que nos dicen estos números, bueno, es que tenemos que atender muy particularmente la inversión, el rezago que tienen las ciudades en el territorio mexicano con políticas muy específicas y muy particulares que no sean políticas sectoriales, lo dejo muy claro. Necesitamos políticas integrales para el análisis urbano del territorio. ¿Qué ha pasado con parte de la problemática? Bueno,
pues las ciudades se han expandido, ha habido una migración masiva del campo a la ciudad con una política de vivienda muy ineficiente. Por ejemplo, esta gráfica que ven ustedes demuestra cómo hay una caída en la curva de la población rural y, al contrario, un incremento en la curva de población urbana. ¿En dónde vamos a tener que hacer la inversión? Pues en las ciudades del territorio. Y contrario a lo que escucho, que las políticas quieren fortalecer inversión en la zona rural, fortalecer inversión en el campo, está muy bien, pero no hay que descuidar lo que está ocurriendo en las ciudades, porque ahí tenemos concentrada a la mayoría de la población. La política de vivienda nos ha dejado un gran boquete, un gran rezago, más de 4,5 millones de viviendas abandonadas, vandalizadas o deshabitadas en el territorio nacional, en donde de alguna manera la política fue errada, fue errónea, se fue a construir lejos de los centros de población y generó un caos porque salió más costoso vivir lejos del centro de población, lejos de los centros de trabajo, y por tanto, bueno, se dejaron se cayeron en cartera vencida todas esas viviendas, no se utilizaron, fue una expansión territorial de las ciudades impresionante. Déjenme darles un dato, por ejemplo, nuestra ciudad capital de Michoacán, en Morelia, en el 2010 solamente tenía 10,000 hectáreas urbanas, para el 2020 ya tenía 20,000 hectáreas urbanas y la población no creció a ese ritmo de demanda de suelo. La población ni siquiera creció más de 200,000 habitantes en ese ritmo, en ese periodo de tiempo. ¿Qué ocurrió? Bueno, que mientras la población crecía 2 o 3%, pues la mancha urbana crecía en un 20, en un 40, en un 50%, ¿sí? Entonces eso nos dejó ciudades dispersas, desarticuladas y carentes de servicios y muy difícilmente de administrar. Lo vemos en todo el territorio, un modelo de desarrollo urbano con consecuencias negativas, una configuración de habitantes desarticulados de los procesos económicos nacionales, estatales, regionales y desarticulados, desde luego, con su medio ambiente. Esta vivienda se encuentra abandonada, con rezagos que hay que atender y ahora cooptada por el crimen organizado. Bueno, el diagnóstico urbano es bastante lamentable. Tenemos solamente un 6% de municipios que han establecido una distancia máxima de donde ubican centros urbanos. La mayoría no lo hace porque autoriza suelo donde no debe de autorizarse y por tanto se generan costos muy grandes para atender redes de servicios. Tenemos apenas un 17% de los municipios en el país que contemplan planeación de rutas de transporte público y su integración en unos modelos de transporte que estén vinculados a los nuevos centros de vida urbana. Prácticamente el transporte llega al espacio solamente para captar los recursos que pueda obtener de una población tan lejos, pero no está planeada adecuadamente, no hay un sistema de transporte masivo, eficiente, seguro, como debería de ser. Tenemos que más del 70% de los municipios con normas de desarrollo urbano han establecido sus densidades, pero estas densidades son muy bajas. ¿Qué implica tener una baja densidad urbana? Es decir, número de personas viviendo en cierto territorio. ¿Qué implica tener 23, por ejemplo, viviendas por hectárea? ¿O qué implica tener, por ejemplo, 45 habitantes por hectárea? Pues tiene una subutilización de las redes de infraestructura y de servicios ya establecidos. Que yo tenga, por ejemplo, vialidad, electricidad, teléfono, hospitales, escuelas subutilizados por la gran dispersión de población, va a requerir que todos estos servicios también existan en donde está la población. Y no es posible. Entonces tenemos una gran dispersión del territorio, de la mancha urbana, con población muy aislada y con muy baja densidad. Por decirles más o menos una idea,
de cómo debería de ser una buena utilización de los servicios, pues alrededor de 80 a 100 habitantes por hectárea, lo que debería de ser, mientras andamos en las ciudades michoacanas muy por debajo de ese número, 40% de población por hectárea, ¿no? Ese es lo que tenemos, es el dato que nos da. Y bueno, no tenemos en los municipios mecanismos fiscales para poder aprovechar los espacios interurbanos. No hay ninguna política de suelo para pobres, no tenemos ninguna política de captura de plusvalía a favor de la ciudad, de la infraestructura. Ese es un gran reto que tenemos por delante. En Michoacán, les decía hace un momento, se dispara el rezago social, el grado de rezago social es muy alto y no ha variado en los últimos 5 años. Tenemos ocupamos el lugar número 8 a nivel nacional de rezago, solamente superados por Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Puebla. Entonces es muy, muy alto grado, es un grado de rezago social que tenemos que ir desarrollando y trabajando en los próximos años. Los municipios con mayor porcentaje de población en pobreza, les decía que este es un gran reto que tenemos que enfrentar. Tenemos que descubrir nuevamente que la población está empobrecida en este estado para poder atender ese rezago social y ayudar con espacios emprendedores por todo el territorio a favor de quien menos tienen. Por ejemplo, los municipios más pobres con mayor rezago son Carácuaro, Tuzantla, Nahuatzen, Nocupétaro. Ahí están los números, los datos con información del Coneval, que muestra cómo la población ha tenido ese rezago y tenemos un incremento en el número de pobreza en este estado. ¿Cuáles son algunas reflexiones finales para ir concluyendo la charla del día de hoy? Me parece muy importante modificar los paradigmas fundamentales del desarrollo, el paradigma fundamental del crecimiento y el paradigma fundamental que nos habla de modelos de inteligencia alternativos. Por ejemplo, en este caso, esta lámina quise mostrárselas porque necesitamos en los espacios urbanos empezar a hablar de la inteligencia ecológica. ¿Qué significa la inteligencia ecológica de los espacios urbanos, de las ciudades? Bueno, que las mejoras que se realicen sean mejoras acordes con la vida que está alrededor de la ciudad. Tenemos que ser empáticos con la naturaleza y los espacios naturales, con la biodiversidad de la propia ciudad, con áreas naturales que se preserven dentro de la ciudad, que se salvaguarde el derecho a un medio ambiente sano, cosa que no ocurre. Si lo piensan bien, los cauces de cuerpos de agua que cruzan nuestras ciudades están contaminados, están degradados, tienen fauna nociva y no estamos siendo ecológicamente inteligentes en esos espacios. Se requiere poder compartir estos conocimientos con la población en general, con otros grupos sociales, con otros actores que forman parte de nuestras ciudades para poder tener una inteligencia, fíjense bien, como la capacidad de aprender de la experiencia. La experiencia nos está diciendo que estamos dañando a la naturaleza y no estamos cambiando por esa experiencia, estamos cambiando por padecimiento, no por convencimiento. Por tanto, lo ecológico, bueno, pues connota una comprensión más profunda de la relación que existe entre los seres vivos y nosotros, los humanos. Estamos en una era, la era del antropoceno, en donde hemos establecido que el ser humano es el amo y señor de la naturaleza, que podemos transformar la naturaleza a nuestro antojo, que podemos crear las ciudades en el territorio que previamente eran áreas verdes y que podemos urbanizar y crecer sin vincularnos con esos entornos naturales. Creamos climas artificiales
Ponemos sistemas de edificios en donde podemos poner un confort artificial, pero no estamos siendo armónicos con el medio ambiente y con el confort natural que nos podría brindar la naturaleza. Entonces necesitamos cambiar el paradigma con el cual estamos creciendo en la ciudad para garantizar una inteligencia ecológica que además es un buen negocio para la sociedad, porque se ha demostrado que una economía circular pues viene a crearle beneficios a la población, así como beneficios a la economía. No hay que ser ajenos al modelo económico, pero sí tenemos que modificar cómo ese modelo económico se lleva a cabo. Es un modelo extractivo, es un modelo muy agresivo con los recursos, pues necesitamos buscar un equilibrio mucho más armónico, ¿no? Por ejemplo, hay mucha tecnología verde, hay una serie de elementos que pueden ser aprovechados, la energía del sol, la energía eólica, la energía del mar, para garantizarle a la sociedad y garantizarle un futuro lejos de la economía de los combustibles fósiles. Es el gran reto que tenemos por delante. La economía en el mundo es una economía que se mueve en función del petróleo, pero el petróleo está en declive y no estamos haciendo absolutamente nada para garantizar una transición energética adecuada a un modelo ecológicamente rentable. Yo los invito a reflexionar en términos de una década que tenemos por delante para la acción. Una década en la cual, si no cambiamos radicalmente los esquemas de cómo estamos viviendo en las ciudades y cómo la economía de las ciudades necesita de nosotros desde una perspectiva alterna, estamos perdidos. Por ejemplo, la Red Internacional de Promotores del Desarrollo Sustentable, de la cual formo parte en Michoacán, nos está diciendo que tenemos que erradicar la pobreza. Fíjense bien, erradicar la pobreza cuando los indicadores nos están diciendo que se está incrementando la pobreza. Entonces tenemos que atender este tema prioritario, por eso es el objetivo número 1 de los objetivos 2030. Otro de los grandes objetivos es erradicar el hambre. Y vemos cómo se desperdician miles de toneladas de productos perecederos. Entonces necesitamos toda una política pública que recupere todos esos productos con bancos de alimentos, que tengamos huertos comunitarios en la ciudad, que tengamos comedores comunitarios para erradicar el hambre de la gente. Asimismo, el tema de una educación de mayor calidad que permee estos temas como parte de sus programas de estudios, que genere igualdad y equidad de género, que maneje agua limpia y saneamiento, que maneje un trabajo con crecimiento sostenible, comunidades urbanas sostenibles, como les decía hace un momento, con infraestructura verde, con alianzas para lograrlo con un clima que generemos las condiciones para evitar la extinción de especies que estamos viviendo actualmente. Eso creo que sería una agenda para los próximos años que hay que poner en la mesa de los servidores públicos. Creo que es muy importante para la economía urbana de las ciudades revalorar el comercio local, incentivar mercados de trueque, redistribuir la renta, hacer un análisis de la economía de la renta de la ciudad, cómo se encuentra distribuida, quién está pagando qué de los servicios y cómo deberíamos de cambiar el esquema para quienes más tienen mayor contribución tengan con la sociedad. Una política de suelo y de vivienda para pobres en esta ciudad, solamente en esta ciudad,
Existen más de 270 asentamientos irregulares, no hay una política eficiente de vivienda o de suelo para pobres, y en todo el estado hay más de 1,500 asentamientos irregulares que tienen que ser atendidos con una política mucho más agresiva y eficiente en estos términos. Es decir, necesitamos una política integral, necesitamos volver a reactivar comisiones que han quedado olvidadas, que trabajen de manera integral, no sectorizada. Fortalecer a los grupos vulnerables es un papel fundamental para mejorar la economía urbana de la ciudad, para que una ciudad tenga su fortaleza en sus finanzas sanas y que pueda dotar de mayor infraestructura y servicios a su población. Tenemos que hacer un cambio radical en cómo nos movemos en las ciudades, eliminar el incremento de gases de efecto invernadero en la ciudad, es decir, una ciudad carbono neutral. Carbono neutral quiere decir que el carbono que producimos versus el carbono que captamos, pues sea equivalente a cero. Tener esas condiciones parecen muy lejos de alcanzarlas, pero hay que dar siempre el primer paso para lograrlas. Así, con ello estaremos construyendo comunidades y ciudades resilientes, que es lo que ocupamos para los próximos años, para enfrentar las condiciones adversas que estamos viendo con las macrotendencias globales. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy el doctor Rafael Guacuz Elías, coordinador de la Maestría en Planeación y Ordenamiento Territorial Sostenible de la UNLA, y fue un placer estar el día de hoy con esta charla con ustedes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.